primero pide que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este fantástico candado Yale. Es un candado vintage con su llave original. Es un candado de chapas, no es de pines. Aquí podéis ver la llave con el logo espectacular, hecho en Inglaterra. Por detrás con una numeración. Os muestro el logo en el candado. Yale, todo escrito en mayúsculas. No sé la edad que puede tener este candado. He visto anuncios en los que se decía que eran de mitad del siglo XX, pero realmente no lo sé. Tengo otro muy similar a este, un poco más pequeño, pero que si os fijáis en las letras Yale, en este la A, la L y la E están en minúsculas y este tiene todas las letras en mayúsculas. Yo creo que este es más viejo. En la llave sigue el mismo patrón. A ver si enfoca, ahí lo podéis ver. Creo que este es más viejo, el que vamos a abrir en primer lugar. Si alguien tiene más datos sobre estos candados, le agradecería que lo comentase, o si sabe algún catálogo en el que se pueda mirar la diferencia de edad, sería fantástico. En los dos pone hecho en Inglaterra. En este prácticamente no se lee, está muy sucio, tiene una pintura de color verde, pero bueno, un candado muy bonito para mi colección. Funciona perfecto, como podéis ver. El mecanismo gira. Vamos a ver si podemos iluminarlo. Ahí podéis verlo. El mecanismo, a ver ahí, es giratorio. No se podría abrir con una lámina. Y aunque funciona bien, prefiero cerrarlo accionando la llave para no forzarlo. Está ya muy viejo, muy usado. La llave es muy bonita, como podéis ver. Os muestro la codificación. 4 cortes, creo que son solo 4 cortes, todos muy altos. Hay que meter muy profundos los pernos y es un ganzuado muy incómodo. El tacto es muy diferente al de los pernos en un serreta. Además, el cilindro gira muchísimo. Este tiene muelle, como veis, en posición cerrado, está cerrado y gira mucho. Cuando se colocan las chapas hay que volver hacia atrás para poder colocarlas. No sé si llevarán alguna muesca lateral como medida de seguridad. Un ganzuado muy diferente a lo normal y que a veces resulta difícil. Es un tacto muy diferente. Vamos a intentar la apertura y vemos si nos sale. Como siempre, lo más importante en estos vídeos es mostrar el candado, que creo que es muy bonito. Aquí se puede ver la pintura gris original que se ha perdido en el cuerpo, pero bueno, para mí está en muy buenas condiciones. Voy a utilizar este tensor especial para cerraduras de chapas. Ahí está, veis cómo tuerce. Y una ganzúa de un set chino barato, una ganzúa, la que utilizo habitualmente, un gancho fino. Vamos a hacer zoom y vamos a ver si podemos ir colocando los pernos. Vamos allá. Primero, como veis, tengo que volver hacia atrás con el tensor para poder colocarlo. Segundo, hace un clic. Primero de nuevo, segundo. Vamos con el tercero. Al volver hacia atrás se saltan los anteriores.
tercero, que no se salga el tensor, primero, segundo parece que está, tercero, vamos a por el cuarto, ahí está, la cuarta chapa, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hay 5, parece que hay 5, vamos a ver. Ahí está, creo que ahora está abierto. Vamos a ver porque el recorrido es muy corto. Sí, ahí está. Como veis, el recorrido inclinaba mucho sin haber abierto y a nada que se mueve un poco más ya abriría. Un ganzuado que a veces es difícil por lo que os digo, porque el tacto de las chapas es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Bueno, como veis, un candado fantástico, muy bonito, fabricado en Inglaterra, Yale. Si alguien puede aportar datos sobre su antigüedad se lo agradecería y que funciona perfecto. Bueno, pues esta habría sido la apertura de este Yale Vintage. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.